Muchas gracias. Muy buenos días, qué gusto saludarles en eh, en esta mañana. Quiero compartir algo que está en el inicio del Sermón del Monte. El Sermón del Monte podemos decir que es como la constitución del reino de Dios, porque es la forma como se abre la enseñanza pública de Jesús. En el Sermón de la Montaña, dice la Biblia que el Señor se sentó, abrió su boca y comenzó a hablarles a los discípulos. Y esta escritura del Sermón de la Montaña es la primera vez que Él en público, con una gran congregación, habla a la gente. Y ustedes saben que lo primero que una persona dice es lo más importante, así como lo último. Entonces, cuando el Señor comienza el Sermón de la Montaña, comienza con expresiones que son difíciles de entender para sus seguidores, porque muchos de ellos lo estaban siguiendo con la idea de que pronto el Señor iba a establecer su reino. Y eso no era una idea equivocada, pero ellos tenían una expectativa diferente de lo que realmente Jesús hizo. El reino para el Señor tiene principios diferentes a los que normalmente en el mundo conocido para ese tiempo se habían considerado. Entonces, cuando Él comienza, dice el capítulo 5 de Mateo, cuando vio las multitudes, subió al monte, después de sentarse, sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Señor dice bienaventurados, está usando una expresión que en el idioma griego que se hablaba en ese momento es el término makarios, que se puede traducir como feliz, como contento, como alegre, como bienaventurado, como alguien a quien le va bien. Y está bien, muy bien la traducción. Pero el texto entonces desconcierta a muchos porque cuando él dice bienaventurados, agrega y dice los pobres en espíritu. Cuando nosotros pensamos en español en la expresión los pobres en espíritu, pensamos normalmente en la característica de la humildad. Las personas que prefieren que otras personas les vaya bien, las personas que prefieren que los intereses de otras personas estén ocasionalmente por encima de los suyos. Los humildes son aquellos que dan lugar a los demás. Los humildes son los que en la fila dicen a otro, pásale tú primero. Los humildes son los que van a una fiesta y antes de recibir su postre permiten que otros reciban antes que ellos. Entonces, cuando el Señor dice, bienaventurados los humildes o los pobres en espíritu, y dice, porque de ellos es el reino de los cielos, sorprende a sus oyentes con una cláusula no considerada. Sorprende a los oyentes con algo que no es lo que ellos esperan. Porque ustedes se acuerdan que todavía en el aposento alto, ya muy cerca del día cuando Jesús iba a ser entregado, los discípulos en esa reunión están todavía discutiendo, están peleando, porque ellos esperan ser el mayor en el reino de los cielos. Y aún en esa noche, en el aposento alto, nadie de ellos se postra ante los demás para lavar los pies en esa reunión. Lavar los pies era necesario, era una costumbre ineludible. Tenían que hacerlo, pero alguien tenía que hacerlo y nadie se animó a hacerlo. Entonces ellos no lo hacen porque no quieren reconocer que son servidores de los demás. Hay una pugna entre ellos porque quieren ser el mayor. En alguna ocasión Jesús les dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros debe ser el servidor de los demás. Y eso a los mismos discípulos, que son el grupo más cercano, que son el grupo más avanzado en el conocimiento de los principios del reino,
no ha terminado de hacerles sentido. Ahora, si a los discípulos, que son el grupo más cercano, no les hace sentido todavía esa expresión, ¿cómo sería para el resto de la audiencia en el Sermón de la Montaña? Ahora, ellos querían escuchar al maestro porque se rumoraba que él sería el que habría de establecer el reino de Dios, porque se rumoraba en el ambiente que él era el Mesías tan largamente esperado y porque se sabía que él había comenzado a decir cosas y a hacer cosas que realmente sorprendían a la población. Había hecho algunos milagros, las cosas que él comenzaba a decir eran palabras que nadie hablaba, eran sorprendentes sus enseñanzas, así que tenía una atención captada por la población de su época muy grande. Y cuando él comienza el sermón y dice, bienaventurados, felices, alegres, contentos, los humildes, los que dan la preferencia a los demás, los que sirven a los demás, los que prefieren sacrificar algo de sí mismos para que a otros les vaya bien, porque de ellos es el reino de los cielos, hay una expectativa frustrada en los oyentes. Pero yo quiero decirles, queridos hermanos y amigos, que los principios del reino de los cielos no han cambiado y que los principios del reino de los cielos no se parecen a los principios con los cuales se gobierna en este mundo. En este mundo, como Jesús lo dijo, la gente se enseñorea de los demás y el que tiene más poder domina a los demás. Y el que tiene un título más amplio, más insigne o más honorable, tiene la facultad de humillar a los demás. Pero en el reino de los cielos no es así. Ahora, por si fuera poco decir, bienaventurados los pobres en espíritu, el Señor agrega y dice en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo es que Jesús va a establecer su reino diciendo que son felices los que lloran, los que expresan abiertamente sus emociones, los que permiten que la tristeza, la frustración, la ira, la impotencia, lo que les embarga en su corazón, se exprese a través del llanto? Esto era demasiado para la audiencia del Señor. Pero Jesús mismo, que dice aquí, felices los que lloran, se registra en los evangelios que también lloró. Lloró cuando su amigo Lázaro murió. Lloró junto con Marta y con María, que eran las hermanas de Lázaro. El llanto de Jesús no era igual al llanto de las plañideras que al lado estaban llorando, porque era la costumbre contratar personas que profesionalmente hacían un llanto para darle marco a los funerales. Aquí Jesús llora porque realmente amaba a Lázaro. Aquí Jesús llora porque realmente amaba a Marta y a María y él comparte el dolor de ellas, aunque él sabía que momentos después habría de resucitar a Lázaro. Pero el llanto de Jesús es un llanto empático, es un llanto con el cual él nos dice, tú no estás solo. Cuando nosotros lloramos, no tenemos que sentirnos solos, porque cuando en medio de nuestra frustración, nuestra impotencia, nuestro dolor, nuestro duelo, nuestra tragedia, nosotros lloramos, podemos recordar que Jesús también lloró en la tumba de Lázaro. Y podemos recordar también que Jesús lloró cuando contempló la ciudad de Jerusalén y él lloró porque sabía que era una ciudad impenitente y él sabía que las personas en Jerusalén habían tenido todas las oportunidades de conocer el Evangelio, de conocer las cláusulas del reino de los cielos, de conocerle a él que era el Mesías. Ahí en esa ciudad había muchas personas que habían recibido milagros de parte de él, que conocían sus enseñanzas y sin embargo, conociendo todo eso que conocían para ese momento,
Habían decidido darle la espalda y no habían abierto su corazón a Jesús como el Salvador. Entonces el llanto de Jesús es un llanto del Salvador. Es un llanto de aquel que sabe que Él va a morir por ellos, pero ellos no han abierto su corazón para recibirle. Hermanos, el llanto de Jesús no solo es un llanto empático que podemos tener cuando pasamos por nuestros duelos y nuestras tristezas y tragedias. Es un llanto también que se une a la expresión de Pedro en una de sus cartas, donde dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es el llanto de saber que hay personas que Él creó con sus manos, que le dio vida con el aliento de vida, que trazó un plan para su vida de bien y no de mal, y que le ha dado el auxilio del Espíritu Santo día tras día, y que, sin embargo, no han rendido su corazón a Él. El llanto de Jesús, hermanos, hermanas, es un llanto que viene a consolar el nuestro. Es un llanto que viene a aliviar nuestras vidas. Es un llanto que viene a darle otro sentido a nuestra existencia. Ese es el Jesús que vino a establecer su reino. Ese es el Jesús que encontramos aquí en el Sermón de la Montaña, expresando los principios sobre los cuales su reino se fundamenta. En el versículo 5 dice, bienaventurados eh, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Otra versión dice los mansos. En el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces dice el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas cláusulas, hermanos, estos principios del reino de los cielos, rompen con las expectativas de la época y nos muestran el carácter del Señor y nos muestran el carácter de su reino. Si nosotros nos guiamos por los principios del reino de los cielos que están expresados aquí en la carta magna del reino de los cielos, en la constitución del reino de los cielos, que es el sermón de la montaña, y el comienzo del sermón son las bienaventuranzas, nosotros tendremos una vida realmente feliz. Porque sí, los estudios demuestran que cuando una persona llora y desahoga, eso libera la presión que hay en su mente, en su corazón, en su cerebro, en su interior, y entonces viene a tener un desahogo, un alivio, y eso abre el camino para la felicidad. Porque también estudios han demostrado que cuando una persona es amable, es empática y se enfoca en el bien de los demás, como Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña, es una persona realmente feliz. Cuando no está afanada, no está preocupada en cómo ganar yo, en cómo tener los favores yo, en cómo tener los beneficios yo, sino cómo hacer para que a otros les vaya bien. Y esos principios que encontramos ahí en las bienaventuranzas, las corrientes de psicología moderna, como la psicología positiva, han demostrado que son los modos como las personas realmente son felices. Me gustaría animarles en esta mañana a que vivamos los principios del reino de Dios.
a que estas cláusulas que el Señor dio en su palabra sean las que guíen nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra conversación, y que de esa manera nosotros podamos tener no solamente una felicidad temporal en esta tierra, porque nos conformemos a normas que parecen hoy tener mejor aceptación, sino que podamos tener una felicidad perenne, una felicidad profunda, trascendente, porque estamos viviendo con los principios que el Señor ha establecido para su reino. Que el Señor nos bendiga a todos y que estos principios sean la norma de nuestra vida de manera individual. Un abrazo para todos.